Continuando con Streptococcus pneumoniae, vamos a hablar del cuadro clínico. El primer cuadro clínico que uno asocia por el nombre es neumonía. Streptococcus pneumoniae, neumonía. La neumonía tiene varias fisiopatologías. Puede ser aspirativa. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la colonización que uno tiene en la orofaringe o en la nasofaringe, ocurre un fenómeno de aspiración de esta bacteria al tracto respiratorio inferior, ocasionando, como ustedes ven acá, opacidades, consolidaciones alveolares. Aquí una neumonía basal izquierda. Entonces, la neumonía puede ser aspirativa. Hay un crecimiento rápido bacteriano en el edema, rico en nutrientes. Ocurre también fuga de eritrocitos de los capilares que están congestivos, acumulados en el alveolo, seguida de fuga de neutrófilos y de los macrófagos alveolares. Hay resolución cuando los anticuerpos contra la cápsula son desarrollados. Entonces, dependiendo del serotipo capsular que infecte, cuando uno haga la inmunidad específica, es cuando uno empieza a curarse, a resolver de este cuadro infeccioso. Esta generación de anticuerpos asociado a la fagocitosis, pues es la que lleva a la muerte de los microorganismos. ¿Cómo empieza un cuadro de neumonía aspirativa? Con un inicio abrupto, con fiebre alta, asociado a escalofríos, luego de 1 a 3 días de unos síntomas que son indistinguibles de una infección viral respiratoria alta. Es más, puede que haya también coinfección o empiece con una infección respiratoria y haya una coinfección bacteriana por neumococo. Entonces, en neumonía aspirativa puede haber tos que es productiva, o sea, tos con flemas, incluso con algunas pintas de sangre y acompañándose de dolor pleurítico. Acordémonos, el dolor pleurítico es aquel que se presenta cuando la persona tose o toma aire profundo, le duele bastante fuerte el lado pleural afectado. Entonces puede ser el lado izquierdo o el lado derecho. Habitualmente la neumonía aspirativa compromete lóbulos, bueno, ahí no son inferiores, sino lóbulos superiores. El lóbulo superior derecho es la que más se asocia a neumonía aspirativa, aunque en neumococo es típico sí tener neumonías lobar del lóbulo medio o neumonía del lóbulo inferior. También puede verse como una bronconeumonía, o sea, como no se ve como tal la consolidación como en la radiografía previa, sino se ven opacidades alveolares en el tracto bronquial alrededor del mismo. Hay una rápida mejoría tras inicio de manejo antibiótico con resolución radiológica que se da de 2 a 3 semanas. La mortalidad puede ser hasta del 5%, alterada por el serotipo y la edad y por las condiciones subyacentes del paciente. Ocurre derrame pleural, o sea, la presencia de exudado o de transudado, dependiendo de las características de proteínas, de glucosa, LDH, y además del aislamiento que pueda tener o no, para diferenciarlo entre transudado y exudado, hasta en un 25% de los casos, y la formación de empiema como tal, ya un exudado con presencia de bacterias, es raro. El serotipo 3, ese es el que es más asociado a neumonía complicada, la presencia de abscesos en piel. De estos 100 serotipos que mencioné, el serotipo 3 es el más asociado a este tipo de complicaciones. La neumonía bacteriémica es más común en niños que en adultos. No hay síntomas de infección viral previa o síntomas de infección respiratoria alta previa, sino es un inicio mucho más abrupto. Y se acompaña de, obviamente, hemocultivos positivos. En la neumonía aspirativa es muy improbable que tengamos hemocultivos positivos. Otros cuadros que uno puede ver son cuadros no invasivos como sinusitis y otitis media, que es precedida de infección respiratoria alta, en la que hay migración de los neutrófilos y obstrucción de los senos paranasales y del oído medio, siendo la otitis media más común en los niños, mientras que la sinusitis se puede presentar a cualquier edad. La meningitis se puede dar en su gran mayoría por diseminación hematógena, pero también puede ser secundaria a infecciones de oído medio o de senos paranasales, que es lo que llamamos infecciones por contigüidad, o también se puede dar por traumas de cráneo con comunicaciones del espacio
subaracnoideo a la nasofaringe, es cuando podemos observar. También, por ejemplo, lo puede uno ver cuando hay fístulas de líquido cefalorraquídeo, que pueden ser congénitas o adquiridas. Es una de las cuadros clínicos comunes de meningitis. Las meningitis tienen alto riesgo de mortalidad y de secuelas neurológicas de 4 a 20 veces más que por otros gérmenes. La bacteriemia, que es la presencia de bacterias en sangre, ocurre hasta en un 30% de los pacientes con neumonía, en un más del 80% de los pacientes con meningitis, y pueden asociarse a la presencia de endocarditis, con o sin daño valvular previo. A la microscopía tenemos en la tinción de Gram del esputo en casos de neumonía de adultos, cocos gram positivos alargados en pares. Al hacer la reacción de Kellum, la reacción de Kellum es positiva cuando están presentes anticuerpos anticapsulares polivalentes mezclados con la bacteria y se forma una hinchazón de la cápsula o una gran refractividad alrededor de la misma. Mientras que la reacción de Kellum negativa no se ve esta hinchazón de la cápsula. También se pueden hacer otras pruebas mezclando el cultivo con bilis que disuelven al neumococo, y al repetir la tinción de Gram, las bacterias desaparecen. Otra forma de identificar neumococo por laboratorio es mediante la detección del antígeno del polisacárido C del neumococo. Este polisacárido C se excreta en orina y en adultos es una herramienta que se puede utilizar. No nos sirve en niños porque la gran mayoría de los niños están colonizados por neumococo. En cambio, en los adultos la colonización es menor, mucho menor, y puede servirnos este antígeno urinario de neumococo o polisacárido C de neumococo en orina como una forma de identificar a aquellos pacientes que han tenido en contacto con esta bacteria y que pueden explicar que el cuadro clínico que presenta pueda ser secundario a neumococo. La sensibilidad es hasta el 70% en neumonía por bacteriemia o en neumonía bacteriémica, y la especificidad es baja, especialmente en población pediátrica, por lo cual no se usa. También se puede hacer la detección de líquido cefalorraquídeo de este polisacárido C con una sensibilidad del 100%. También se hacen pruebas basadas en ácidos nucleicos. Se utiliza en líquido cefalorraquídeo con pruebas comerciales con buenos resultados, y también se puede hacer esta prueba en sangre identificando también los ácidos nucleicos del neumococo en sangre, en pruebas que incluyen no solamente identificación de neumococo, sino cerca de unas 20 bacterias, si no estoy mal. El cultivo pues es digamos el medio, el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Se puede hacer en diferentes tipos de muestras, ya sea por ejemplo en esputo, en aspirados de seno paranasal o de oído medio, en sangre, en líquido cefalorraquídeo, pero también se puede tomar en otro tipo de líquidos que no son normalmente estériles, por ejemplo en el líquido pleural, en el líquido peritoneal, en el líquido sinovial. Entonces, en el esputo se inocula en medio enriquecido suplementado con sangre, puede llevar a positividad hasta en el 50% de los casos de neumonía, pero por ser fastidioso y por haber sobrecrecimiento de otras bacterias en el esputo de cavidad oral puede que no crezca. En aspirado de seno paranasal o de oído medio, que es un procedimiento que lo hace el especialista, el otorrino, no sirve tomarlo de la nasofaringe porque sabemos que ahí puede estar presente como colonizante, ni tampoco del oído externo por la misma razón. Si es una muestra tomada directamente del seno paranasal o del oído medio, pues sí nos sirve para confirmar sinusitis y otitis media. No se utiliza de rutina esta técnica, se utiliza por ejemplo sí en estudios de investigación, cuando queremos evaluar la eficacia de vacunas, sí se tiene que realizar punción del oído medio para identificar qué neumococos están presentes en niños que tienen otitis media y que han sido sometidos a vacunación con alguna vacuna en particular para saber si les sirve. En líquido cefalorraquídeo se recomienda realizar antes del inicio del tratamiento, tiene una muy buena sensibilidad, pero si uno empieza el tratamiento antibiótico
la sensibilidad de la prueba baja notoriamente hasta en un 50%. Como ya les mencioné, en los hemocultivos la positividad no supera el 20% de todos los casos que uno considere compatibles con infección invasora por neumococo, pero esta es la realidad. Tener aislamientos de neumococo es raro, es algo que genera grandes recursos en el laboratorio porque no es un germen fácil de crecer, es un germen fastidioso. ¿Cómo se identifica? Una vez se ha obtenido el cultivo, se hacen pruebas de solubilidad en bilis. Ya sabemos que al mezclar la colonia con bilis va a desaparecer la bacteria, entonces esa es una de las pruebas que nos ayuda a diferenciarlo de otros estreptococos alfa-hemolíticos. Y se hace otra prueba que es la susceptibilidad a la optoquina, que debe ser sensible todo neumococo a la optoquina. En cuanto al tratamiento, la penicilina pues ha sido el manejo de elección. Sin embargo, ya les había mencionado que hay detección de resistencia desde hace más de 40 años y la cual ha ido en aumento desde entonces, siendo hasta del 50% para valores de concentración inhibitoria mínima de penicilina de 2 microgramos por mililitro. De igual forma, pues ha habido resistencia cada vez mayor a otras familias de antibióticos como los macrólidos, como la eritromicina, claritromicina, acitromicina, y a las cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona y el cefotaxime. Ya a finales de la primera década de los años 2000 se reajustaron los valores de concentración inhibitoria mínima tanto en muestras meningias y no meningias para la penicilina y para cefalosporinas de tercera generación. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de este ajuste, la penicilina, pues todo el mundo estaba muy tranquilo de que podía funcionar, pero conforme han pasado los años, la resistencia a la penicilina ha aumentado notoriamente y por ende ya uno no está tranquilo de manejar, por ejemplo, un cuadro de meningitis con una penicilina. Nunca nadie lo hace, a pesar de que pueda que salga completamente sensible hasta que uno no tenga el aislamiento en la mano, con el antibiograma en la mano, pues no va a poder indicar un cambio de antibiótico. En este caso, lo que se prefiere en casos de meningitis es usar ceftriaxona con vancomicina y dependiendo ya del antibiograma, pues uno ajusta si le deja con monoterapia con ceftriaxona o requiere necesariamente la terapia dual. Actualmente la recomendación es usar en caso de infección severa banco más ceftriaxona en forma empírica y ajustar de acuerdo a pruebas de susceptibilidad, lo que ya les había mencionado. La vacunación pues está dirigida a la formación de anticuerpos contra diferentes serotipos capsulares, entonces están las vacunas conjugadas, ya lo habíamos mencionado que estuvo disponible la de 7 valencias o 7 serotipos, que ya no está presente más en el mercado porque fueron reemplazadas por la vacuna 10 valente y la 13 valente, y en camino vienen las de 15 y 20 valencias, de los 100 serotipos totales, con proteínas inmunógenas de otras bacterias. Nos sirve muy bien en niños menores de 2 años de edad porque la expresión de la inmunidad se hace mediante antígenos T dependientes. En los mayores de 2 años, la expresión de la inmunidad se hace a través de antígenos T independientes y por eso la polisacarida 23 valencias es la que se puede utilizar a partir de los 2 años de edad. La vacunación, ¿a quién se le debe hacer? A todo paciente que tenga alto riesgo de enfermedad por neumococo, entonces todos los menores de 1 año, y además aquellos otros pacientes como los asplénicos, las personas que tienen enfermedades de células falciformes, cáncer hematológico, o sea, leucemia, linfomas, los que tienen infección por VIH también, los trasplantados renales, el trasplantado de médula ósea, los adultos mayores. En Colombia se postula que además de los menores de 1 año, también los mayores de 60 años deban recibir vacuna contra neumococo. La profilaxis antibiótica solamente está indicada en casos de asplenia. En casos de asplenia anatómica hasta los 5 años de edad o en pacientes que son llevados a esplenectomía durante el primer año después de la cirugía.